Que nadie haga preguntas, hay que hablar de la creación. Sí, ya os haréis un montón de preguntas internamente ya. Lógicamente esto será así. Y es que tendríais que recordar que hace un tiempo se le indicó a esta materia al escribir que pusiese, y lo puso instantáneamente sin darse cuenta, que Dios está creando continuamente en todos los infinitos a la vez. Esta imagen que fue dada era para que, al ser razonada, uno se diera cuenta que la creación no la produce ningún ser, no la produce Dios, que es un ser, en la mente humana. Esto que se ha venido sosteniendo hasta ahora no tiene base. Y para romper esta base inicial se transmitió aquella idea. Aquella idea, cuando vosotros pensáis en todos los infinitos a la vez, hay que pensar que el infinito no es un punto, es una línea que no tiene término. Esto es un infinito, ¿eh? Porque si fuese un punto no sería infinito, sería un lugar. Cuando se emplea la palabra infinito, es que es un estado que no tiene límite. Y esto es a la vez en todos los infinitos. En todos los infinitos a la vez ya se puede razonar y pensar que esto es creación. Es decir, el concepto crear es formar algo. ¿Será esta imagen de formar algo lo que se produce en todos los infinitos a la vez? Y podréis deducir que no tiene sentido, que no es lógica esta imagen de que se crea algo en todos los infinitos a la vez. No tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces, ¿cómo hay que entender la creación? Si no se crea, esto querrá decir que todo está creado. Esto querrá decir que todo está hecho. Esto querrá decir que todo es. Esta es la imagen, ¿eh? Todo es. Eternamente. Sin principio. Sin principio. ¿Y cómo entonces se puede apreciar o cómo se puede ver que lo que aparece es algo que tiene un impulso de crecimiento, un impulso de evolución constante? Entonces, se puede pensar, lo que es realmente no es. Las dos cosas, ¿eh? Porque si está tratándose y trabajándose, es que en un principio no estaba en esta condición. Si no estaba en esta condición es que no era, pero es porque sale. O sea, os dais cuenta que estáis tratando y estáis analizando y utilizando elementos que no producen suficiente claridad en vuestra mente. Yo debo decir que tampoco la producen en la nuestra. Estamos en ello.
estamos en esta búsqueda de apreciar con la mayor precisión posible el concepto creación. Porque el concepto creación tampoco podrá ser comprendido al margen del concepto unitario. No tendría sentido. Cuando tú piensas que todo es una unidad, a pesar de que tú estás viendo que esta unidad está compuesta de infinitas diferenciaciones, puedes pensar y puedes razonar. Entre estas diferenciaciones las hay en un nivel y en otro nivel y en otro y en otro, en infinitos niveles. Luego se puede admitir que uno de estos niveles sería desde una valoración de orden el nivel primario. En un nivel inicial, se podría pensar. Un nivel inicial. ¿Cómo se produce y de qué manera esto aparece? No hay la certeza y la seguridad de la forma y del proceso. Pero sí que se puede pensar. Lo lógico es que todo sea eternamente. Todo es eternamente. Y por tanto, sin principio ni fin es. Y esta acción de ser puede aparecer a los ojos humanos, puede aparecer visible o puede que no sea visible. Es visible cuando veis que algo nace, que algo aparece, que algo crece, que algo progresa. No es visible cuando esto no lo veis, pero se está produciendo. Luego, ¿cómo hay que entender el acto de crear? Yo debo decir que el acto de crear es incorrecto. No es. La creación no existe. La creación no existe en función de lo que tenéis en mente. No existe. Porque esta creación o este acto de crear es una rotura de la imagen unitaria. Cuando estáis analizando esto que yo estoy expresando ahora, os dais cuenta que aparece de una posición diferente el concepto de unidad. Estáis viendo que allí hay una unidad que tiene unas características que todavía no veis cómo hay que encajarlas. Esto, de nuevo, os lleva a considerar que la unidad que está en vuestras mentes es una unidad primera, inicial, con un cierto grado de lógica razonativa, pero que no es la realidad última que expresa la unidad. Porque os dais cuenta cuando estáis buscando, viendo y razonando los elementos que tendrán que configurar esta situación, os dais cuenta que hay aspectos que no son claros en su apreciación y en su forma de ser valorados. El concepto creación es uno de ellos, porque cuesta entender que todo ha sido cuando en vuestra mente la imagen es de un Dios creador que está creando los seres y empezó creando en Adán y Eva, por ejemplo. Y esta imagen, que no es real, desaparece, pero ¿por qué se sustituye? ¿Cuál es la otra imagen que tendría que estar más clara? Y esa otra imagen no es fácil de promover, no es fácil de presentar, porque esta imagen te tiene que expresar una vinculación con la imagen unitaria que no tiene tiempo, que siempre ha sido, que siempre será, que es la permanencia constante en toda la infinita creación.
Por tanto, fijaros bien, cuando se transmitió aquella imagen como aquel que no dice nada, porque fue así como aquel que no dice nada. En Dios, el Creador, está creando continuamente. La imagen de continuamente ya te está diciendo que no hay tiempos, no hay paradas, es un constante hacer. Pero que lo está haciendo en todas las partes de la infinita eternidad, todo lo que es en la infinita eternidad, todo lo que es eterno, en todas las partes. No es una imagen que pueda ser razonada en la mente humana, vuestra encarnada. Yo digo que esta imagen no es la correcta, no es la que puede estar produciendo el concepto claro de la creación, pero sí que es la que os hace pensar que aquello que está en vuestra mente no es correcto. Es esta contradicción la que aparece. Esta indicación con lo que yo pienso no encaja, pero esta indicación es real, y es entonces cuando tú analizas si es real o no, te das cuenta que tiene muchos puntos débiles y que puedes decir que no la ves tan real. Y por tanto, yo debo decir que esta es nuestra apreciación cuando digo que la creación no existe. La creación es eternamente, ha sido, es y será eternamente una manifestación, una acción de la imagen unitaria de toda la infinita creación. Por tanto, la creación, lo que todo es, siempre ha sido. Luego, el planteamiento que podéis hacer es el siguiente. ¿Cómo puedo entender que yo siempre haya sido, si ahora empiezo como niño y no tengo ideas y voy aprendiendo? Es que yo siempre he sabido, porque si siempre he sabido, ahora tengo que aprender. O sea, fijaros que el planteamiento que se produce es continuo y constante. No se aclara nada, sino todo lo contrario. Cada vez se ve más dificultad en poder apreciar con claridad el concepto creación. Cada vez es más complejo. Y entonces tendréis que pensar que si veis con bastante claridad el concepto unitario, si os dais cuenta que todo es la expresión de la unidad eterna, constante y ilimitada, porque está en toda la infinita creación, si veis que esta realidad la podéis admitir como un hecho real, en esta unidad se halla el aspecto que tenéis en vuestra mente como concepto creación. Por tanto, la creación es una consecuencia, es una expresión, es una manifestación de esta unidad. Y entonces es cuando se puede pensar, y se debe pensar, que la unidad es movimiento continuo, no es nada quieto. Es constante crecimiento, evolución, y todo esto es unitario además. Porque en vuestra mente, si os dais cuenta, el concepto unidad es una imagen quieta, y esto no es real. La unidad es movimiento continuo, es vibración constante, y por tanto es acción, 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 acción. Y esta acción puede tener una manifestación, y esta acción es lo que podríais pensar que le dais el nombre de creación. La creación es una manifestación de la unidad. Es una manifestación de la unidad en acción, en movimiento. Y entender esta manifestación de la creación
que es la unidad y movimiento, yo debo deciros que solamente se puede alcanzar un determinado grado razonativo en la mente humana, tanto la vuestra como la nuestra, un grado razonativo admitido, pero difícil de poder producir razonamientos más detallados y más claros de todo el proceso en que este movimiento tiene que expresarse. Ahí está el concepto. Pero fijaros que se parte, y esto ya de por sí es importante, se parte de la idea de que la creación no existe. Esto ya es totalmente opuesto a lo que está en la mente, ¿eh? La creación no existe, no se produce, no es. La creación es eternamente, forma parte de lo que es la unidad, es una manifestación de esta unidad, y la unidad tiene infinitas formas que todas representan un punto inicial correcto y uniforme. Esta es la unidad, y la manifestación de situaciones crecientes, porque claro, fijaros bien, cuando podéis pensar en cada uno de vosotros, veis que habéis empezado, no sabéis cómo, en cuánto tiempo atrás, no sabéis cómo, pero podéis razonar que habéis empezado sin ningún conocimiento, que estáis encarnando, que estáis pasando a niveles espirituales, volviendo a encarnar, dejaréis el campo de encarnación, entraréis en los mundos espirituales, y estáis viendo un proceso que os conduce a una sabiduría absoluta y finalmente a una unidad consciente con la unidad global. Vais de donde habéis salido. Todos los seres van a esta unidad final, que es de donde han salido. La forma de salir o cómo han salido es lo que se da por el nombre de creación. Pero eso no es real. ¿Podéis formar una cierta imagen de lo que acabo de deciros? ¿Cómo lo veis eso? Cuando se habló hace 20 años de la energía, se expresó la energía como esencia y la energía como presencia. La energía como esencia, que es la energía divina, siempre no ha sido creada. Pero hay un momento en que esa esencia empieza a ser presencia, se manifiesta y hace un proceso de experimentación hasta que ese proceso de experimentación llega también a la plenitud. Y entonces, enfocando la creación como esencia y presencia, se puede entender, yo lo entiendo así. En esencia todo siempre ha sido. Hay un momento en el cual la esencia comienza a ser presencia, a manifestarse. Mucho ojo, mucho ojo. Porque fíjate, analiza la palabra presencia. Analízala, es una imagen humana. Sí. Tú presientes eso. Es la que está claro. Ahí. Pero en lo alto, esta presencia siempre ha sido. Y por tanto esta presencia y esta esencia, en el fondo son lo mismo. Pero es aquí, en estos campos, que hay esta diferencia. Pero, ¿te das cuenta? Vamos a ver. Nosotros estamos en una manifestación. Sí. Se manifiesta como presencia, en esencia. Entonces, yo veo claramente que nosotros estamos en un nivel, tú estás en otro, has empezado antes. Exacto. María está en otro, Jesús está en otro. Exacto. Y siempre explicamos diciendo que tú estás más arriba porque empezaste antes. Sí, exacto. Luego, hay, por lo menos con los conceptos que manejamos, hay un inicio de un proceso. Sí. Y ese inicio de un proceso, tú has dicho que es lo que entendemos como creación, pero que no es creación, sino que es algo que empieza un proceso, pero que antes no lo estaba haciendo. Cuando tú empezaste, nosotros no habíamos empezado. Y cuando María empezó, tú no habías empezado. Cuando Jesús empezó, María no había empezado. Sí. Ahí hay un concepto tiempo. Sí. Hay un concepto tiempo, por lo menos en el proceso. Y has manifestado que este concepto tiempo en que se empieza esta experimentación
es lo que llamamos creación, pero ya existía, solamente que no se manifestaba. Pero esta manifestación tiene un principio en el tiempo, ¿no? O el tiempo, aquí hay otro proceso. El tiempo es un parámetro que nosotros tenemos en nuestro proceso experimental, pero que en el mundo espiritual no existe el tiempo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Se ha creado el tiempo para que yo pueda experimentar? No se ha creado el tiempo, se ha creado el movimiento, pero no tiempo. O sea, tú lo que ves es movimiento de la energía. Sí, pero yo mido Y aquí, desde esta óptica, le das un tiempo. Yo mido en el tiempo. Claro. Pero a nivel espiritual, esto no lo ves. Ves simplemente un movimiento de la energía. Lo que para nosotros es el tiempo, en el mundo espiritual es movimiento. Movimiento de energía. Solo. Y entonces nosotros tenemos un tiempo antes y después. Sí. Y en el mundo espiritual hay un movimiento antes y un movimiento después. Es un seguido, ¿eh? Sí. Es diferente. Es que claro. ¿Pero qué es? ¿Rotación? No, no es rotación, porque esto sería empezar. Y esto no tiene sentido. No, rotación. Mira, no se puede tampoco emplear el término transformación. Fijaros bien, estos términos que estáis intentando ver cómo hay que verlos, contradicen la unidad. Sí, que son referentes. Claro, y entonces deberéis pensar siempre aquellos elementos que tendrán que ser considerados y que tendrán que ser analizados, que podré llegar a admitir como puntos de atención, no deben contradecir la imagen unitaria de toda la infinita creación. Porque esto es cierto, ¿eh? La unidad en toda la infinita creación es la realidad eterna. Luego, todo aquello que pueda desvirtuar esta imagen unitaria o que pueda contradecirla debe ser desechado por incorrecto, porque no es real. La rotación es partir. La rotación es iniciar y volver. Y volver a empezar y volver a... De todas formas, tenemos que pensar que el concepto de tiempo es un parámetro en esta dimensión nuestra, en este proceso nuestro. Útil, además. ¿Tiene validez más arriba? No, no lo tiene. Pero sí Porque que parece que a partir de un momento empezamos a generar energía. El ser empieza a generar energía. No. El ser siempre genera energía. Lo que ocurre es que hay un momento en que tú tomas conciencia. Pero la energía siempre, no hay momentos sin movimiento energético. Esto no tiene sentido. Todo es energía en movimiento constante, continuo, ¿eh? Entonces es ver eso. Es ver que el concepto tiempo lo tenéis vosotros aquí en el planeta Tierra por la rotación del planeta. Porque si no, no habría tiempo. ¿En el mundo de la generación tenéis concepto de tiempo No. o solo niveles de energía? Solo niveles de energía, porque piensa que estamos fuera de esta órbita de la Tierra, a pesar de estar aquí. Porque nosotros venimos de muy lejos y por tanto no hay una visión de tiempo ni de espacio. O sea, aunque parezca imposible, Llega un momento en que al cabo de un tiempo dejáis vuestro cuerpo con 900 años, sí, que decimos nosotros, y cogéis otro. Luego hay un Sí. proceso de tiempo, hay un momento en que dejas sí, y que empiezas. pero fíjate, para nosotros no es tiempo, sino es el movimiento de energía que llega a un punto de reducción de frecuencia. Y nosotros cerramos este momento de reducción de frecuencia para iniciar otro con mayor frecuencia. Y para vosotros esto es tiempo, porque representan dos espacios diferentes. Es tiempo. Que nuestra- Pero para nosotros, en el mundo espiritual,
donde ya no hay esta rotación de la Tierra porque estamos fuera de ella, no hay más que acciones de movimiento energético, simplemente con diferentes intensidades. Esto tiene que tener una intensidad mayor, se varía, se cambia, se coge, se sube, y es el movimiento continuo. Y este movimiento continuo, entonces, hay que decir que es orden, es un orden en movimiento. No olvidéis el concepto orden, porque el movimiento por sí no estaría expresando conjuntamente la imagen de orden, y tiene que estar totalmente vinculado el movimiento con el orden, porque precisamente el movimiento con el orden es lo que justifica, o podríamos decir asegura, la unidad global. Porque si la unidad global general es la composición de diferentes formas y de intensidades, estas formas y estas intensidades son diferentes a causa de un orden que las mueve. A causa de un orden. Pero esto es uniforme. Es el movimiento normal y lógico de todo el proceso que asegura esta uniformidad, esta unidad en todo lo creado. Os dais cuenta, esto salta a la vista, os dais cuenta que lo que está en vuestro cerebro y que estáis trabajando en el campo material no es concordante, no encaja, no termina por expresar una cierta identidad. Aquí sentís que hay un punto débil, que no sabéis cómo verlo, pero hay un punto débil. Y este punto débil es el concepto tiempo. Claro, nosotros, donde estamos en este mundo material, podemos medir el tiempo. Claro. Pero no podemos medir la energía. La energía no nos serviría como parámetro de medida. ¿No? Claro. Entonces tenemos que usar un parámetro medible aquí. Claro. Por eso me llama la atención cuando os preguntamos de tiempo, vosotros no sabéis de tiempo. No. No medís tiempo. No. Medís energía. Y fíjate bien, es tanto... Un poco tanto vosotros siempre que es medir con un reloj. Aquí estamos a 220 voltios. Pero fíjate... No, me llama la atención. Nosotros podemos medir el tiempo y no la energía. Vosotros medís la energía y no el tiempo. Y siempre os confundís con el tiempo. Sí, porque fíjate bien, vosotros no podréis ver con claridad la energía, amor que sale de vosotros, no lo veréis. No sabemos medir. No sabéis medir. No nos vale como parámetro. No, yo lo veo, Yo lo veo. Yo miro a cada uno de vosotros y sé la intensidad de energía, amor que estáis moviendo. Lo sé. Y claro, porque es lo que veo, es lo que capto. Luego, esta es la razón por la cual os digo, muy bien, seguid, porque eso es la forma. Te vamos a creer porque nos Pero conviene. ya nos llega a todos. No, pero es que es cierto. Ya nos llega a todos esto. Claro que sí, está hablando en general. Esto es general. Esto es general. Y de nuevo, fíjate, para justificar esto que estoy diciendo, solamente tenéis que hacer cada uno de vosotros una confrontación de lo que sentís hoy a lo que podéis recordar que sentíais 5 años o 8 o 10 años atrás. Veréis una diferencia. La veréis, esta diferencia. Y esta diferencia la vemos en nosotros mismos y la vemos en los demás. Claro. Eso sí claro. vemos de unos a otros la diferencia. Sí. No medimos, pero... Pero veis. Bueno, yo aprecio esta diferencia por las graduaciones de energía amor movidas. Esas graduaciones de amor se pueden expresar en movimiento y color o solamente, o sea, ¿cómo lo Muy bien. viven? Muy bien, porque la vibración de amor tiene color, tiene sonoridad, tiene todo, Piensa, el amor es la esencia de todo. Luego lo tiene que contener todo. Entonces, cuando visualizamos y se ven colores de diferentes tonalidades, son distintas intensidades. Son manifestaciones de la energía amor en unas graduaciones que expresan una formación, simplemente.
Y entonces habrá que ver que energías de vibración de amor más bajas no tienen capacidad de expresión. Claro, imaginaros, cuando estáis tratando el concepto amor, imaginaros que se puede pensar que cuando el ser humano se mueve en vibraciones de odio, no contiene amor. Yo tengo que decir que el amor siempre está en todo ser, siempre. Más bien, el amor está en toda partícula creada, ya sean seres, ya sean plantas, animales, minerales, lo que sea. En cada partícula hay intensidades de amor, unas intensidades muy quietas o podríamos pensar sin frecuencia, a pesar de que la tiene, pero no es visible esta frecuencia. Otras tienen esta vibración con una frecuencia más visible y otras más visible y otras totalmente visible. O sea, el amor está, a pesar de que no es tan captable o tan visible como humanamente se puede entender. Y por eso se puede pensar, este no tiene amor, porque no hace más que sentir odio. No, esta acción, este ser, la composición de este ser, es una composición producida por el amor, y contiene amor. Lo que ocurre es que su pensamiento, su espíritu ha trabajado en unas valoraciones incorrectas, y estas valoraciones acaparan todo su estado interno, y por tanto la vibración de amor queda ahogada. Y no se manifiesta. Y si no se manifiesta, uno dice, este no tiene amor. Esto no es correcto. Esto no es real. La realidad es que hay un amor, pero está ahogado o está contenido sin poder expresarse. Y entonces tú podrás darte cuenta que en la medida que el amor se puede expresar, puede manifestar formas diferentes, y entre estas formas están las formas de color, las formas de armonía, las formas de tonalidad o de sonoridad. Todo eso se puede dar y se da en la vibración de amor. Y entonces entramos en otro campo para poder decir y para poder manifestar con claridad que la unidad, la imagen unitaria, que está producida por el amor, querrá decir que la imagen unitaria contiene inevitablemente todo cuanto contiene el amor. De nuevo, cuando hacemos este razonamiento, nos damos cuenta que la imagen de unidad que tenemos en nuestra mente no corresponde a la realidad que la unidad es. Por tanto, ahora entramos ya en lo mismo que hemos iniciado al principio, que esta unidad es la que estará expresando en un momento el concepto creación. Pero pensando que el concepto creación no es crear, sino es manifestar. Manifestar lo que es eterno, lo que siempre ha sido, lo que no ha tenido principio ni tendrá fin. Estaba viendo yo que además tiene que ser así por la inmutabilidad de Dios, que no puede cambiar. Entonces siempre tiene... ¿Te das cuenta? No, sí, claro, porque Es si que va creando esta son estos, claro, hombre, son estos razonamientos que hay que hacer. Son fáciles de hacer en vuestra mente, en vuestro cerebro, Pero fíjate que limpian todo lo que teníais pensado antes. Porque habías expresado alguna vez entre las cualidades de Dios, una es la inmutabilidad. La inmutabilidad. Lo cual quiere decir que no crea. No, Siempre igual. Siempre ha creado, siempre está igual. Siempre está igual. Siempre está en plenitud y en plena... La forma es eterna. Cambia la expresión, que es movimiento de la energía. Exacto. Pero no la esencia de la energía. Y yo tengo que continuar insistiendo, esta esencia de la energía, pensar que tiene un orden, El orden importante, Y este movimiento de la energía que estamos nosotros Sí. también participando en ella, a través del orden también entrará, por ejemplo, la ley de afinidad. Claro, total.
y se darán manifestaciones de esto que estamos moviendo, ¿no? Y entonces, fíjate, Que el pensamiento es creativo, pero ahora ya hacíamos eso. puedes llegar a pensar que de una forma totalmente globalizada, todo lo que humanamente se entiende por las diferentes leyes o las leyes divinas o como queréis llamarle, todo es una unidad y todo sale del mismo lugar. Y entonces, cuando nosotros, en nuestro aprendizaje, experimentación de la energía, movemos energía, estamos creando no la energía, sino estamos creando movimientos de energía. Claro, hombre, movimientos de energía estáis moviendo. Esos movimientos nos condicionan, somos creadores de movimientos. Sí, eso sí. Y esos movimientos nos condicionan nuestro futuro y es nuestro aprendizaje. Sí. Y este aprendizaje o este conocimiento vendrá dado por las graduaciones de orden que sepáis mover en este movimiento de la energía. Si no hay orden, no hay claridad. Pero fijaros bien. Y fíjate, esta capacidad nuestra de crear orden en el movimiento va ocurriendo según ponemos orden en nuestra mente y orden en nuestros sentimientos. Porque si no, se produce desorden. Contraorden. Claro, este desorden, nuestra contraorden, no es nada más que lo mismo visto desde otro ángulo. Pero es lo mismo, ¿eh? Y decís, no, eso así. Y entonces ponéis orden. Sí. Creamos movimientos de Sí. energía, no energía. No, Eso siempre ha existido, pero no. claro. Y en esa creación es donde experimentamos y aprendemos a dominar la energía. Ahí está, y no solamente esto, en este movimiento estáis aprendiendo conocimientos reales y llegáis a la sabiduría. Experimentando. Así, experimentando O y sea, conociendo. Cuando yo me identifico con ese orden, es cuando siento el movimiento de la energía. Puedes sentir el movimiento de la energía sin identificarte con el orden. Pero podrás entender que cuando tú sientes el movimiento de la energía al mismo tiempo que puedes apreciar un orden, estás en un grado de comprensión y de claridad mayor. Estás en un incremento de tu proceso evolutivo, de alcanzar más estados de identificación con lo que es eterno, con lo que es esta unidad de sabiduría, de perfección, de pureza y todo cuanto podemos imaginar, porque claro, estamos diciendo unidad, pero digo que la unidad es amor y el amor lo es todo, por tanto la unidad también lo es todo. Y además todo pulsante, en movimiento, en continua acción de vibración. En general, ¿qué es lo que se puede desprender de lo que estamos tratando ahora? Se puede desprender que abrimos una puerta que nos muestra unas dimensiones que antes no veíamos, simplemente. Y que ahora, ante esta perspectiva, tenemos campos de investigación, de búsqueda, de razonamiento, de valoración, que antes no pensábamos que estaban. Estamos progresando lentamente, pero el progreso se produce cuando se abre una determinada puerta. Ya veis que se ha abierto una puerta cuando le hicieron pensar esta materia en la palabra toda. La palabra toda es una puerta abierta. Ahora, la creación no es real, no existe, es otra puerta abierta que os tiene que hacer pensar y razonar cómo puedo ver el concepto creación desde una visión unitaria. ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo entender que todo lo que está en la unidad infinita, constante y eterna, uno de los aspectos que está es lo que yo entiendo hasta ahora por creación.
son aberturas nuevas, son consideraciones nuevas, aspectos que producen acciones razonativas crecientes, y yo debo decir que son precisamente estas situaciones las que os van dando claridades mayores y aspectos, diría, de sabiduría inicial y creciente. Esta es la realidad, que choca porque no cuadra exactamente con lo que pensabais y teníais grabado, pero os dais cuenta que tiene un sentido, y cuando os movéis en la búsqueda de la claridad de este sentido, estáis progresando, estáis caminando a niveles de mayor conciencia. Fijaros que os acabo de decir, estáis caminando a niveles de mayor conciencia. ¿Qué es el progreso? Son graduaciones conscientes, el progreso, graduaciones conscientes de aspectos habituales, normales, que estáis apreciando. Fijaros que cuando razonáis la misión divina de Jesús de conducir a toda la humanidad hacia niveles de conciencia crecientes. Ahí tenéis una imagen. Niveles de conciencia crecientes. Esto es el progreso. La conciencia es el estado interno en que el ser ha situado el conjunto de conceptos, de ideas, de conocimientos que considera útiles y que puede utilizar, y que puede mover, y que puede trabajar en mayores observaciones partiendo de esto que está grabado en él. Esto es el grado de conciencia. ¿Y cómo se produce esta misión divina de conducir a toda la humanidad hacia niveles crecientes de conciencia o de niveles de conciencia superiores? Porque en el fondo es lo mismo. ¿Cómo se alcanza? Pues se alcanza por experimentaciones que se van captando, apreciando en el hacer, y que te dan imágenes cada vez más amplias, más amplias, más amplias, y esto tú lo asumes y tu conciencia se eleva. Tu progreso es el grado de conciencia, de claridad y de comprensión establecida. Y solamente es conciencia. Claro, y entonces, ¿qué es la conciencia? Vamos ahí, ¿qué es la conciencia? Yo tengo que decir que la conciencia no es una parte del espíritu. La conciencia es una conjunción de alma y de espíritu. Esto es la conciencia. Fijaros, en otro momento se os hacía pensar que tenéis que estar pendientes de la voz de la conciencia. Se os decía. Recordar eso. La voz de la conciencia, que es el canal a través del cual el ser humano se relaciona con su creador, que es Dios. A través de la voz de la conciencia. Bueno, en el fondo, la conciencia es la realidad del ser ya unido entre alma y espíritu, a pesar de que no lo está en este caminar evolutivo que todavía tenéis. Esta unión no está hecha, pero en su esencia está establecida para que se haga. Por tanto, esto es la conciencia. Lo que se va a producir en un futuro de siglos, pero en un futuro, esta unión total de alma y espíritu. Ahora, esto tiene la denominación de conciencia. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no será suficiente que penséis o razonéis. Tendréis que pensar, razonar y al mismo tiempo sentir. Ejecutar. Y luego ejecutar. 3 aspectos, razonar, sentir y hacer. Esto es la conciencia.
Y entonces podéis ver que todo eso también está junto con la imagen de creación. Porque es este grado de conocimiento o este grado de conciencia o este nivel de búsqueda y la que hace que de esta unidad surja lo que es el impulso de crecimiento y de llegar a graduaciones más altas de luz, de claridad, de conocimiento, por tanto de conciencia. La creación no existe. Fijaros que lo afirmo ahora, ¿eh? Antes, tiempo atrás, pensar que podría tal, ¿eh? Porque claro, no. Y a esta materia, pues, simplemente se le preguntaba, ¿y si la creación no fuese cierta? Solamente eso, para que fuera pensando y valorando. Ahora ya se puede decir, ¿eh? La creación no es real. ¿Lo puedes decir porque ves que lo aceptamos? Sí, claro, hombre, porque estáis en condiciones. Eso es, si no, no lo hubiera dicho. Sí, si no, no lo hubiera dicho, ¿eh? Tardé en decirlo, pero es lógico, ¿eh? Lo anunciaste durante mucho tiempo. Algún día hablaremos de la creación. Sí. Está dicho desde hace años. Desde hace tiempo. Y luego de vez en cuando lo preguntaba, ¿y si no existiera? ¿Y cómo será? Y lo dejaba caer así de vez en cuando algo, a ver cómo respondíamos, qué decíamos. Sí, sí, pero fíjate, al hablarlo, como estamos hablando ahora, lo que pretendo es que podáis ver en una profundidad mayor el concepto unitario. ¿Os dais cuenta? El concepto unitario, ¿eh? Porque debo decir que todo parte de allí, todo. Fijaros bien, ¿eh? Cuando se ha analizado que el concepto Dios es, pero Dios es amor y por tanto lo que será el amor, será la ley, se ha ido viendo todos estos aspectos y hacia dónde nos conduce el amor, nos conduce a una unión. ¿Qué es esta unión? Esto es una unidad. ¿Qué es el final? Y entonces te das cuenta que cuando tú vas haciendo estos razonamientos te conduce a ver que lo último es la unidad. Y lo primero. Sí, sí. Y lo primero, todo es la unidad. Claro. Todo lo demás son consecuencias razonativas del concepto unitario. Todo, ¿eh? Todo. Y por tanto, también la creación. Debo decir, por tanto, que el punto de interés y, por tanto, de trabajo que puede proporcionar claridades mayores, el punto de trabajo es el concepto unidad. Este es el concepto que tiene que clarificar la razón por la cual todo lo demás se puede valorar y entender. Todo lo demás, ¿eh? Es el nudo del proceso. Sí, ahí está todo, ¿eh? Una pregunta. Has expresado antes que le dijiste a esta materia la expresión Dios está creando, a mí me llama la atención, en todos los infinitos. ¿Cuántos infinitos hay? Todos. Claro, nosotros decimos la infinita que Claro, es una, y no. Dices todos los infinitos. Porque fíjate, en plural lo dije. Por eso. Entonces, ¿qué resulta? ¿Que hay infinitos? Incontables. En la esencia de Dios. Incontables. Y entonces el universo creado que nosotros estamos viendo solo es una expresión Y tanto. de la... Pequeña expresión. No sigas, esto es mucho... Pero piensa. Esta mañana yo te estaba escuchando, cuando tú estabas diciendo lo que estos astrónomos han descubierto. 12 millones de años luz. Digo, esto es dentro de un palmo. Dentro de un palmo solo.
Imagínate lo que hay, un infinito. Es que infinito no tiene. No tiene capacidad. La expresión, fíjate, cuando Conversaciones con Tefilo salió este tema, la primera vez. Y la pregunta es, el universo creado es manifestación de una expresión de Dios, que es de su amor. Pero Dios tiene otras expresiones que no están en el universo creado. Y la respuesta de Tefilo fue infinitas otras manifestaciones en la esencia de Dios que no es el universo creado. Es otra cosa. Y entonces, claro, eso se dijo entonces y ahí quedó olvidado, ¿no? Y en otro momento se hizo otra pregunta. Dijimos, bueno, nosotros estamos viendo la infinita creación así. Pero hay infinitos niveles a su vez. Y la respuesta fue sí. Hay como infinitas creaciones como si fueran paralelas o otras manifestaciones, que no es el Claro. universo creado que conocemos. Bueno, y yo quiero que veáis que todo eso es la unidad. Es la unidad. Pero es la unidad en la medida que es Dios, que no sabemos medir. Exacto. Que no tiene medida. Porque si solo hubiera una infinita, Claro. sería una. Exacto. O si fuera tres, serían tres. A la Claro. medida. Y se puede decir, hasta aquí que hay, no sabemos. Cuidado. Todo está lleno. Entonces, otra pregunta que se te hizo otra vez. Cuando los seres llegan al mundo crístico, que decíamos, ya es Dios en acción, una vez se te hizo la pregunta, ¿qué más hay detrás? Mucho más. Que no sabemos qué es. No termina ahí. No termina ahí el proceso del ser. Hay infinitas otras manifestaciones que el ser seguirá conociendo y experimentando, que no es el universo creado. Claro. Es así. Así es, porque fíjate, estamos en el análisis en que apreciamos. ¿Es que todos los seres tendrán que llegar a ser ejecutores de la creación? ¿O habrá otras formas? Y tiene que haber otras formas. Es decir, no puede haber una indicación única. Esto no tiene sentido. ¿Cuáles formas? Imposible de saber. Infinitas formas, esta es la realidad. Porque no se puede decir 4 ni 24, infinitas. Es decir, que el proceso que nosotros hablamos, el mundo crístico, la tercera fase, no es el final. No es el final. Hay más porque las expresión... Y por tanto, fíjate, se podrá decir, y seguramente pues que lo mantendrá, esta materia mantendrá lo escrito en esta explicación de lo que es el mundo crístico. Pero yo creo que él ya también piensa que esto es débil, que hay más y que no puede entenderlo. Pero seguramente lo mantendrá. Ya veremos qué pasará, porque lo que yo estoy viendo, que cuando está haciendo esto, lo hace en un momento en que tiene una cierta vinculación con Jesús o con María. Lo hace. No conmigo, con ellos. No quiero saber nada de mí cuando está haciendo eso, Sí, esta es la verdad. Como si, tú no entiendes, como si me dijera, voy a más arriba. Digo, bueno, va, ves. ¿Volverás? Sí, bueno, ves. Haz, venga, muévete. Pero también estará actuando la ley de afinidad en él, claro. Bueno, esto es inevitable, porque claro, yo le amo y él me ama, o sea, esto es una realidad, pero él es libre y por tanto puede buscar por donde quiera. Y yo tengo que admitir que lo haga y tengo que apoyar que lo haga, porque si no, ¿dónde está la libertad? ¿Te das cuenta? Tienes que apoyar cuando ves que escribe algo que tú dices, no es correcto, ya lo verás. Ya lo verás, claro, ya lo verás, le digo, ¿no? No voy a decir que esto es incorrecto, ¿no? No debes decirle. No lo hago. Porque interferirías en su búsqueda Claro. de la libertad. Es que esto de la libertad me tiene a mí, hasta tal punto llega, Bueno. que tú le puedes ver que lo que escribe no es correcto y no le puedes corregir. No. Porque es su trabajo. Sí, tú imagínate, es que esto fue un momento de mucha tensión, Cuando le hacen pensar. Lo que tú has escrito en este libro de Tefilo,
cómo es el final de los tiempos y el cambio, esto no es verdad. Y claro, él dice, ¿cómo es que no es verdad? Y le dicen, la mecánica de la ley de evolución y progreso es una mecánica armónica, suave, no trastornante, no con brusquedades, no asaltos, esto no tiene sentido. Claro, continuaba con una observación diciendo, ¿y entonces cómo hay que verlo eso? Y le hacen recordar el caso de aquel doctor que sin él pensarlo, al transmitirle energía amor, se produjo una curación de su herida en la pierna. Y le hacen recordar, esta pierna tenía pus. ¿Tú no has pensado en qué quedó el pus? Le dijeron. Y evidentemente no había pensado y queda así. Y le dicen, la vibración de amor transformó el pus en energía espiritual. Y es entonces cuando le dicen, piensa que si en lugar de estar tú amando hubiesen 10 millones de seres amando, esta intensidad de amor de un número crecido de seres amando absorbe todo el pus del planeta, toda la negatividad del planeta. No hace falta en trastornos geológicos y estos cambios, porque claro, él había dicho, y tenía su lógica, había dicho, sí, estos serán trastornos de una intensidad geológica de tal manera que la humanidad aquí estorbará para que se pueda hacer el baldeo. Por eso están los seres extraterrestres, claro, para producir la evacuación de la humanidad. Era muy bonito, ¿eh? Era claro. A ver qué hago para poder entrar en una de esas naves, ¿no? Sí. Yo desde luego estaba riendo, y fíjate tú el razonamiento que se hace. Es como la historia de los Reyes Magos. Es muy bonito mientras dura, ¿no? Sí. Pero entonces le dijeron eso. ¿Te das cuenta? Si hay un número crecido de seres que aman, todo eso está resuelto. Y entonces, claro, él vio con claridad que el proceso evolutivo resulta que es un proceso individual, no un proceso externo. Es el número creciente de seres que han cambiado internamente que producen un cambio externo. Pero no al revés. Claro, él protestó, Bueno. Protestó porque me dijo, oye, tú me has levantado la camisa, tú me has hecho decir una cosa que no es. Yo tuve que decirle, cuando tú dijiste esto, tú no estabas en condiciones de entender lo que ahora puedes entender. No tenías idea. Entonces no se había producido ninguna curación. Ahora se han producido curaciones que te han llamado la atención y has dicho, ¿y esto qué es? ¿Por qué se produce? Ahora estás en condiciones de entender lo que antes no podías. Comprendió que yo tenía razón al decirle así, por tanto admitió la acción y por tanto dijo, ¿y qué hago yo con este libro que está diciendo mentiras? Bueno, y algún que otro libro también. Y es lo que le dije, no solamente en este. No solamente en este, si todo está lleno de mentiras. Ahora hace muy bien esta materia de no releer, dejarlo estar. Si relees... Sí. ¿Dónde fue? Yo creo que en Urnieta. El material que tenéis ya no sirve. Pero, Esther, a ver. Toda la culpa la tiene Remigio por preguntar por la creación. Muy tranquilo. No, de todas formas, ¿Me castigarán? No. de todas formas, estas cosas, mientras tengas libros que vender, no vamos a divulgar, ¿eh? Claro. Los libros están Ni todos decir bien, nada, ni decir nada. Todo tiene su enseñanza. Y no hacer como esta materia que le dijo aquel, el libro de Jesús, déjalo que tome. ¿Tú te crees que eso es verdad? La vida de Jesús, la materia de Dios. Todo está escrito ahí. No puede ser. No puede ser. No. Así no vamos a Y ningún lado. así no prosperamos. No.
Ay, señor. Señor, ciertamente. Que poco sabemos, pero qué bonito es el trabajo que nos queda por hacer. Es que esto es atrayente, ¿eh? ¿Lo veis esto, eh? Por vivir. Claro. Por entrar en esa plenitud. Sí, sí. Todo eso que está... Esto es atrayente. ¿Cómo nos ha servido las mentiras? O bueno, esas verdades apañadas. Es que, fíjate bien, yo tengo que decir que todo es una continuidad de mentiras hasta llegar a la luz. Bueno, pero con la ciencia pasa igual. Todo el sistema de los dentistas de hace 50 años era mentira, hoy día se hace de otra forma. Y lo que era un alimento malo hace 20 años ahora es bueno. Toda la ciencia está Igual. Siento que lo que hemos dicho es así. Dentro de un tiempo decir, no, tampoco es así. La ciencia es así toda, ¿eh? Sí, sí. Verdades crecientes. Sí. Es que mentiras son así un poco... Bueno, es mentiras cambiantes. Son ignorancias corregidas. Sí, sí. Porque fíjate lo que nos ha dicho antes José, la pobreza de espíritu, ¿te acuerdas? Sí. Se ha dejado así, pero luego, claro, nos ha dado la explicación de lo que quería decir pobreza de espíritu, nos ha dicho lo que... Era bonito. Que era bonito, era muy atrayente lo que nos ha dicho luego de lo que quería decir el pobre espíritu, sin ningún condicionante humano y físico. Entonces eso se entiende mejor, pero lo de la pobreza, pues madre, nos ha dejado así, ¿verdad? Luego ya cuando das una explicación lo que dices, ha sido bonito. Bueno, no le hagáis tanto caso. A mí me vale. ¿Qué voy a hacer? Son mentiras piadosas. Sí. Yo quería preguntarte una cosa. Antes has comentado que que lo que hacemos es movimientos energéticos, o sea, que la energía existe. Entonces yo quiero entender que la energía, de alguna manera, desde que nace hasta que va bajando, porque es que no entiendo las energías frías, por ejemplo, que tenemos aquí en este planeta, ¿no? Se supone que salimos de un punto creador, que es todo amor, que es que a medida que va bajando, por decirlo de alguna manera, los planos y llegar hasta ¿se vuelven frías o son frías ya antes? ¿O cómo funciona eso? El concepto de frío o caliente, de amor o de desamor, son graduaciones de conocimiento. Simplemente graduaciones de conocimiento. Tú tendrás más amor si tienes más conocimiento. Tú tendrás menos amor si tienes menos conocimiento. Y entonces, ¿cómo hay que ver esta valoración de más o menos? ¿Cómo hay que verla? Y tendremos que ir de nuevo a la imagen de conciencia. A la imagen de conciencia. Tu conciencia, que habrá que ver, que es una unión entre alma y espíritu. Cuando este nivel se da, esta unión no se realiza, no se materializa, no se mueve, no actúa. Por tanto, en estos niveles de mayor ignorancia, ¿por qué hay mayor ignorancia? Porque la ignorancia está en la parte intelectiva, está en el espíritu. El espíritu domina la situación y este dominio de la situación produce enfriamiento, porque no hay el calor del amor que el alma no puede participar porque todo está dominado por esta ignorancia del espíritu. Tendrá que producirse acciones rectificadoras de la situación y estas acciones rectificadoras tú no las podrás hacer antes de desencarnar. Tendrás que desencarnar. Tendrás que recibir la orientación del responsable de programarte, de enseñarte y de marcar la tarea que tendrás que cumplir para ir aprendiendo. Y entonces te das cuenta que todo esto es orden. Un orden perfecto marcado por el proceso de la ley. Este proceso de la ley tiene ramificaciones enormes. En este caso podremos ver que entrará lo que entendemos por ley de encarnación y desencarnación, ley de causa y efecto, ley de afinidad vibratoria, todo lo que, ley de evolución y progreso, todo lo que tú puedes pensar estará dentro de la mecánica de la ley, porque la ley no existe. La ley es orden, es equilibrio y es armonía. Y por tanto,
Lo que sí tendrás que ver con claridad es el concepto orden. Que esto siga un orden armónico. Y te darás cuenta que normalmente sigue un orden desarmónico. Y por tanto no hay las consecuencias naturales de las vibraciones de amor que tendrían que haber. Porque hay desarmonía. La armonía o el orden es imprescindible para que se vayan situando claridades crecientes. Y esto es el progreso. El progreso no puede producirse en desorden. No puede producirse, será una experimentación. Pero esta experimentación es un estado de quietud que no se alcanza mayor grado, sino simplemente experimentación. Esto sí, pero movimiento ascendente no. Hay que valorar, hay que entender esta experimentación, hay que decir al revés, tengo que hacerlo, hay que valorarlo y luego hay que hacerlo. Y en ti empiezas ya de nuevo. Es un continuo trabajo. Pero cuando tú lo ves ordenadamente, el orden es importante, cuando tú ves ordenadamente este trabajo, te das cuenta que esto es atrayente. Porque a mayor caminar, mayor luz, mayor conocimiento, mayor experimentación, mayor sensaciones de todo orden que se van acumulando. El deseo es no parar, entonces. Esta es la forma. Bueno, yo quiero saber, ¿habéis admitido que la creación no existe? Sí, necesitamos más días para... Sí, ¿verdad? A mí no tengo hacer un sueño. No, pero es que yo lo que veo es que probablemente por el ejercicio que estamos haciendo no estamos aferrados a cosas, a ideas. Sabemos que van a cambiar. Sí. Y cuando van a cambiar, vemos la lógica y lo cambiamos, porque no estamos estructurados con unas cosas ya, que esto es definitivo, ¿no? Claro. Entonces, este estado de apertura para poder recibir y entender cosas nuevas, Sí. yo creo que es un logro también, porque lo hemos ido trabajando. Sí, es un logro. Habéis alcanzado un grado. Sí, de poder recibir y asumir Sí. nuevas Sí. sin mayor dificultad, porque se ve sentido, se ve... Claro. Habéis alcanzado un nivel de abertura suficiente como para admitir lo que antes no entendíais. Esta es la realidad, ¿eh? Y esto es importante. Comprobarás que en otros grupos no se ha hecho este trabajo. No. Están cerrados la mayoría. ¿Por qué? Porque esto que acabas de decir ellos no lo ven, que todo es cambiante y que estás teniendo algo que podrá variar y que tú estás abierto a esta variación y quieres verla cómo se produce. Ellos no. Ellos piensan que esto ya es inamovible. Y entonces no hay pasado por ahí. También hemos pasado por ahí. Nosotros también hemos tenido... No, es que yo creo así, a mí no me des más vuelta. Y ahora han cambiado... Por miedo a que nos cambiasen cualquier estructura. Sí, la comodidad. Sí. Hay que entender que todos hemos pasado por ahí. Hoy pasarán. Y pasarán los demás. Pero fue un paso importante cuando en nuestro proceso, en un momento, nos sentimos no obligados por la Iglesia. No Claro. sino no obligados por la Iglesia. Claro. Pudiendo admitir otras cosas. Que no estaban admitidas oficialmente. Fue un paso importante. Pero ese paso hemos dado por la falta, por el vacío que nos sentíamos y estábamos buscando. Y encontramos esto. Claro. Fijaros, otra cuestión que voy a situaros en vuestra mente en relación a la creación, es la siguiente. Os dije hace un momento que todo es eternamente, que nada ha empezado. Y podríamos pensar, ¿cómo tenéis que veros antes de iniciar el trabajo? ¿Cómo tenéis que veros?
como seres que sois ahora o cómo. Yo tengo que decir que la forma correcta de ver cómo es lo que es eterno, la forma correcta es ver que es energía, solamente energía. Energía que ha estado siempre, continúa estando, y no sabemos todavía el proceso. Sale esta energía, se desprende esta energía, no sabemos si se desprende o la desprenden, porque el la desprenden rompe la unidad y eso ya no queda claro. Por tanto, es una energía que se desprende y que empezará un procedimiento de ir adquiriendo graduaciones de luz y de conocimiento. De experimentación, porque es como adquirirá el conocimiento. Porque esto es así sin saberlo. Y entonces se puede pensar, se llegará al final y entonces este final no tiene límite. No tiene límite. Luego, ¿cómo hay que verlo globalmente? Imaginaros de una eternidad, energías que salen, no sabemos cómo, salen, se van llenando de luz, de verdad, entran en una capacidad eterna de acción, dentro de un campo de total unidad. No hay diferenciación entre una y otra energía, es que no la hay. No hay diferenciación en lo que llamáis un ser crístico, no la hay. Hay una unidad total, difícil de poder razonar correctamente, pero pensarlo eso. Inicialmente sois energía. Se sale esta energía para producir todo un proceso de experimentación. La palabra experimentar es la que... Es importante, porque si no, no se aprende. Es como el espíritu aprende. Claro, es como se aprende, sí. Es decir, que, por ejemplo, ahora nosotros podemos pensar en el nivel en el cual está el maestro. Sí. Lo que decimos, que sigue evolucionando. Sigue. Es a través de experimentación. Sí. Dice que su experimentación somos nosotros. Su experimentación es la práctica de su misión divina de conducir a toda la humanidad en niveles de conciencia. Esta es su experimentación. Y claro, está viendo cómo lo produce, relacionándose con otros seres, con los seres de luz, con esto, ordenando todo un proceso globalizado. Su experiencia. O sea que tú cuando ves a José conectando con estas experiencias superiores, también estás aprendiendo porque es infinito el aprendizaje. Sí, yo le estoy observando. Yo sé que esto se produce, que esto lo ha hecho siempre, y por tanto estoy observando, y no estoy observando cómo lo hace solamente, sino estoy observando la energía. Que le llega. Claro, que él mueve y la energía que le llega. Y estoy observando efectos producidos. Y me doy cuenta que a veces estos efectos son realmente importantes y otras veces me doy cuenta que tienen un cierto grado de error. No digo nada, es libre el ser. Después él se da cuenta que esto en lugar de así convendría mejor asá. Bueno, es un trabajo. Y en el respeto de esa libertad hacia él, tú aprendes, es una experimentación tuya. Es que mi experimentación es precisamente ver, vamos a decir, ver y callar. Que esto es ver y respetar. Esta es la experimentación. Callar e impulsar. Sí, cuando conviene impulsar. Pero respetando la libertad, ¿eh? Claro, es que si no habría interferencia. Claro, exacto. Y esto no produciría efectos positivos. Pensar siempre. Yo y evidentemente los seres superiores, Jesús ya pues, indiscutiblemente, está observando qué es lo mejor para cada ser. Y lo mejor para cada ser es aquello que necesita para que su libertad se mueva armónicamente en la búsqueda correcta. Pero respetará la libertad de buscar en otro lugar. Ya te darás cuenta que por allí no encontrarás nada.
Y maestro, y entonces da. O sea, respetar la libertad fundamental. Pero vamos a ver, cuando decimos que el maestro está donde está, tiene la responsabilidad de toda esta humanidad. Y nosotros pensamos que el maestro está siguiendo a cada ser. Pero yo eso no lo veo así, porque el maestro tiene todo un montón de seres intermediarios a los que tiene que dar la oportunidad también de experimentar, y está el ser de luz, trata de decirte que realmente quien está actuando finalmente con el ser es respetando todo este proceso. Todo el Que proceso. nosotros decimos, y el maestro sabe lo que yo, sí sabe, pero el maestro no le puede sustituir al ser de luz ni a mi protector, les tiene que dejar hacer su trabajo. Claro. Es decir, en la jerarquía espiritual nadie salta la jerarquía. Nadie. Porque el que salta le fastidia al que lo ha saltado. Claro, nadie. Quita la oportunidad de Claro. experimentar. Entonces no habría orden. Cambia orden. Es importante, ¿os dais cuenta el orden? Sí, no, lo importante es ver cómo el maestro se mueve moviendo a todo lo que está en Exacto, se mueve ordenadamente. Esta es la imagen. Cuando tú dices que esta materia conecta con el maestro, yo digo, no puede ser, no puede saltarse todo, No, ni el maestro puede saltarse No. todo. no. Indudablemente hay un orden y hay una responsabilidad y una dirección. Claro. Hay muchos seres que intervienen en esa ejecución. Claro. Tú imagínate, recordad, porque esto lo ha tratado mucho esta materia y yo lo he visto y cuando lo apoyo, cuando está diciendo lo que Jesús está expresando en este libro, cuando dice que le cuesta trabajo transmitir lo que quiere por la larga cadena de intermediarios. Es así, ese es el orden. Claro, este es el orden. Tú dices, no podría hacerlo directamente. No puede. No puede. No debe. No, es que no puede, no hay orden. No puede, eso, no puede. No puede. La palabra es no puede. No puede porque rompería un orden que no puede ser, Y que no va a romper. que no puede romper. Entonces es muy comprensible de que en vez de dirigirnos a Jesús, en vez de dirigirnos a María, sería que tenemos que dirigir al todo o a la energía. Es igual, el mundo espiritual. Puedes dirigirte a San Antón si quieres. Porque los dos estamos como persona, o como ente, o... ¿Qué más da? Yo a veces veo que lo importante es que yo conecte, que allí ya se arreglan. Sí, Lo importante es que yo abra la puerta y entre en el mundo espiritual a través de San Antonio o de María Santísima. No importa. Igual le falta trabajo y le damos así de esa forma. Porque cuando yo ello ya está ordenado. Ya se Sí, mueve sí. como es debido. sí, sí. O sea, tú fíjate una imagen clara. Lo importante no es lo que tú piensas, lo importante es lo que tú vibras. La vibración tuya, esto es. Nosotros debemos hacer cuando habla un hermano nuestro, que es escuchar y amar, Eso es. esa será la postura correcta. Sí. Fíjate, la postura correcta para que tú aprendas. Porque estás aprendiendo, Usando todo amablemente. Para que estás aprendiendo, sí. Es importante eso. A veces cuando oigo la expresión a esta materia que dice Jesús me ha dicho, yo me quedo un poco diciendo, bueno, ¿cómo que Jesús te ha dicho? Estando donde estás, no sé, Jesús no dice, ayer dijiste, Jesús no dice, pero llega un mensaje. Sí, sí. Llega un impulso, llega un mensaje. Sí, sí. Que a través de no sé qué camino, no sé cómo. Y entonces yo tengo que pensar y tengo que decir, yo le pido a Jesús, yo recibo. Y sé que es a través de esta larga cadena de intermediarios. Sé que es esto, Tiene que ser así, Tiene que ser. porque esa es la unidad. Claro, claro, no tengo ninguna duda. Pero yo tengo que dirigirme al punto central, a la luz, a la verdad. Ya se moverá todo. Y todo se moverá, ¿de acuerdo? ¿No estás pensando realmente quién te va a responder? No. Además me es igual. Yo Sí, últimamente ya entiendo que la unidad me responde. exacto. Y a la unidad pido, no sé a quién. Eso tenéis que entender finalmente.
Sí, sí. Sea de quien sea, no me importa. El nombre es indiferente. A veces Tefilo ha dicho, y el que esté de guardia te atenderá. Pues bien, ya está. Sí, para formar una idea, para entender. Para entender, simplemente. Sí, Porque la unidad, además, no hay distancias, no hay separación. claro. Y la unidad es siempre. Bueno, os dais cuenta que hemos abierto unos campos que han dado una cierta clarificación, ¿eh? Se abren puertas para entender Sí, y enfocar las cosas mejor. sí, Sí he visto que lo importante no es la precisión de la idea, sino de la energía y del sentimiento que Claro. se mueva. claro, Porque yo puedo tener una idea más acertada que la tuya. claro. Si tú mueves un sentimiento de energía superior a la mía, lo tuyo es más rentable. Es mejor, eso es lo correcto. Porque el pensamiento será pasajero. Sí, Cada uno sí. lleva sus procesos y cosas. Sí, sí, así es. Es Ajá, importante. sí, es como hay que verlo eso. Porque la idea dependerá de qué ha llegado hasta mi razón. No hay duda. Y eso puede cambiar en un momento. Sí, tanto. Si desde el mundo espiritual dan un impulso en una dirección, Sí, verás y cambiarás. y tanto. Sí, sí, se está en movimiento continuo, ¿eh? Y esto es importante. Bueno, nos estamos moviendo. Sí, sí, hombre, esto es clarísimo y es motivo de satisfacción, ¿eh? Vamos, que no vas a tirar de las orejas. No, Porque me decía, no digo esto porque Edo, cuando veníamos en el coche, me decía, ¿cómo era Edo? Me da la sensación que voy como un niño que va a la escuela y que no ha hecho los deberes y por lo tanto me pueden tirar de la oreja. Decía. Me estaba acordando ahora. no. Si nos tirasen de la oreja así, en la reunión que viene después habría movimiento. Y decía, y estoy muy nerviosa, se me mueven aquí mariposas. No. Creo claramente que la misión de los seres que vienen a ayudarnos es ayudar. Es ayudar. Ni siquiera es corregir. No. Ayudar, basta. Es, ¿Ya veis cómo está entrando la luz? Hombre, esto estaba comentando, cuántas Si os vierais, y tanto estáis todas con un reflejo. hasta allí, Encima hasta con la los- imagen de María. Con los rojos. Y tiene ya aquel cojín rojo, que sé, la otra. Todos rojos. una vez, ahora que habláis, estuve en una ceremonia que organizó un chamán en un caserío y se hizo una reunión así y él estaba ahí, y el agua, en sus ceremonias y demás. Y los que estábamos en este lado, estábamos todos fatal. Y los que estaban en ese lado estaban todos más contentos que ayer. Y él explicó, dice, es que, según su teoría, la parte derecha mía es la parte sufriente y la parte izquierda, y decíamos, haberlo dicho antes, que nos hubiéramos cambiado de sitio. Esa parte es la parte... Dedicado, ¿no? Sí, y nosotros, me he quedado solo además ahora. Aquí solo sufro yo. No tiene ningún aspecto de sufrir, ¿eh? Porque estoy disimulando. Porque no tiene para qué sufrir. Porque te coges el mejor Ah, sillón. ¿Tú no tienes parte sufriente? Esto es una imagen humana. Sí. Pero sí fue real que yo recuerdo que los que estábamos mal. Una Sí, noche pero desagradable. fíjate, hay que razonar esto. Fue desagradable. ¿Dónde se halla el sufrimiento? No se halla en el brazo, en la pierna o en el lado que sea. Se halla en el espíritu que no valorará correctamente. Si no, no hay sufrimiento. Bueno, yo pienso que dentro de que ellos también mueven su energía y demás, dentro de su sistema, lo pueden tener organizado así, los chamanes, pues no lo sé. Pero sí, había un lado que estábamos mal y otro que estaba bien. Eso era real. Ahora, ¿qué base tiene? Sí. Pues no lo sé. De todas formas, hace unos 15 días abrí la tele y estaba hablando un señor de Iglesia Evangélica, testigo de Jehová o algo así, ¿no?
Sí, será. Y tenía una conversación, llegó, pero totalmente correcto para mí. Correcto. Y que entraba dentro de todo lo que estamos hablando. Entonces, tendrán también temas que no coincidimos, pero si tú estás escuchándole tampoco tenías que moverte nada. Bueno, es tu forma de pensar, coincido en esto, no coincido en esto, pero respeto. Si tú puedes verlo desde una cierta distancia elevada, verás una potente diferenciación de formas, de criterios, de pensamientos, pero te darás cuenta que todo son aspectos de la unidad. Todos son diferentes manifestaciones de las infinitas formas en que la unidad se expresa. Y podrás pensar, cada una de estas infinitas formas son una parte de la sabiduría absoluta. Y por tanto, caminarán en la búsqueda y podrán ampliar, hasta que llegarán a través de los siglos, de muchos siglos, llegarán a esta unidad completa con lo que es la sabiduría absoluta, eterna y universal. Es verlo no aisladamente, sino verlo en el contexto unitario de toda la creación, que es lo que nosotros podemos hacer y hacemos, vamos. No hay ningún juicio ni ninguna crítica cuando apreciamos estas reuniones de diferentes filosofías o religiones que cada uno está expresando una manera. Nos damos cuenta que es su manera, ni bien ni mal, ni verdad ni error, sino su manera. Hay que entender que cuando decimos que esta energía crística lleva a toda la humanidad, a cada uno donde está, aprovechando donde está, partiendo de donde está, ya lo creo. Ahí recibirá los impulsos. Vaya que sí. Y ahí irá caminando hacia el mismo sitio donde tenemos que ir todos. Fíjate, y esta misión divina, debo decir, no cambiará ningún ser. Será el ser que cambiará él. Será el ser que cambiará. Sí. Esta energía divina solamente impulsará luz, claridad y amor. Cada uno donde está. Cada uno desde el lugar donde se halla, en su criterio, en su forma de ver, de entender, de valorar y de creer. Eres libre. Su organización. Eso es, lo que sea. Ahí recibirá. Sí. El amor absoluto de Dios ahí está. Claro, no está afuera, está ahí. ¿Os dais cuenta? Es fácil de razonar en estos niveles, es fácil de razonar los aspectos claros y lógicos iniciales, que pueden dar pie a una visión más armónica de futuro más o menos inmediato. Futuro más lejano ya entra en complicación la valoración que se puede hacer desde aquí, pero es el deber de trabajo, de búsqueda, de investigación y de análisis. El futuro lejano, cuando se acerque, habrá otra situación. Sí, por eso. Que habrá otra situación vivida y a partir de allí se hará diferente. De otra forma. Bueno, muy bien, Se espera, esta es la verdad, se espera que esto produzca claridades mayores, impulsos mayores en la dirección de búsqueda de mayor claridad y mayor luz, ¿verdad? De mayor conciencia. En el fondo, de incremento de conciencia clara. Que es el real avance. Es el real avance, la conciencia. Sí. Tomar conciencia de la unidad, tomar conciencia unitaria. Sí. Es conciencia de todo. Y tomar conciencia es experimentarlo también. Si yo tengo la conciencia, soy así, actúo y me muevo así. Sí. Y eso es, la conciencia no solo es pensar, es sentir y es actuar. Eso es tener Las tres cosas a la vez. Crean estados de conciencia crecientes.
Y también observar las consecuencias de estas energías. Sí, claro. Y en esta actitud, pues es lo que hay que pensar, que la muerte no existe. ¿Y entonces qué hacemos aquí? Siempre. Yo diría que... Vaya ir para arriba. ¿Cuántos años le has aumentado ya? Uy. La prórroga. ¿Cuántos años? Porque hace 2 años le quedaban 2 años. Sí. ¿Y ahora cuánto le quedan? 2 años. ¿Más? Desde que han venido los Es reyes. que no saben medir el tiempo. 2 años de prórroga. Es que no ha aprendido a poner la lavadora todavía, entonces José, y entonces todavía necesita tiempo. Escucha, y cuando te vayas ya se ha ido si le quedaban 2 años todavía. Eso dirá la batería. ¿Cómo se me ha ido si le quedaban 2 años aún? Sí. Ya voy a hablar con Tefilo a ver qué me dice. Y mi madre que me decía, 2 años, te espero. No, como si fueran 2 días. ¿Qué es eso? Porque voy pensando, no vale la pena hacer esto, ni arreglar la rodilla, ni nada. Por lo que me queda. Por 2 ¿Lo años. dejo aquí? No, 2 años. ¿No? Ya anda. En 2 años. Mi padre cada año pedía 1 año más de vida. Y cuando llegaba el año decía, bueno, otro no estaría mal. Y así se pasó 8 o 10 años, pidiendo de 1 en 1. ¿Sí? Siempre decía, otro añito más. Bueno, al principio decía de 2 en 2. Sí, al principio andaba de 2 De en 2 2. en 2. Y al cuando final, ya vio que igual era un poco demasiado pedir 2, entonces decía, bueno, 1 añito más. a lo mejor 1 año más, Pasaba el añito y decíamos, ¿qué? Otro añito más, a lo decía, mejor otro añito otro más. más. Porque desde el año anterior he mejorado. Sí, Y otro año más. 2 años. Sí, 2 años. Yo me parece que ya voy muy torcida para 2 años más. El día te irán enderezando. No, la razón la tienes tú cuando dices, es que no tienes conciencia del tiempo. Claro. Lo ha explicado él antes, claro. Esta es la verdad. Es un parámetro que ellos no saben medir. Como nosotros no sabemos medir lo que a ellos les rige, que es la energía. Claro. No saben. Ya nos gustaría medir. No nos conviene porque el tiempo da lugar a cotilleos. Pero poder medir las energías de los demás, te das cuenta cuántas juicios, cuántas Uy. chismes, incidentes, mira aquella. No nos conviene. No iría bien, ¿no? No iría bien, ¿verdad? No. Sería un chismorreo con Claro. Y cada uno intentando tapar con un manto su energía para que no le vean, claro. ¿Cómo está de turbia, no? Sí. Eso del chismorreo. Si era lo que nos gustaba y donde nos... No, que ahora ya no había, con lo entretenido que era. La ¿A quién le crítica y decía el eso? juicio. ¿Cómo? No se puede criticar con lo divertido que es. Ya no podemos ni criticar. No se puede criticar con lo divertido que era. Ya nos han quitado todo. Ya nos han quitado todo. Y cotillear no se puede, claro. No hemos dejado del todo, ¿eh? No hemos dejado del todo, o sea, ese aspecto, ¿eh? Esto va poco a poco, De golpe, mucho. Lentísimo. Esa parte llevamos bien. Pero, ¿cómo saben? Pues perspectivas que además son de grandiosidad, ¿verdad? Son como de libertad, diciendo, bueno. Es ver las cosas de otro prisma. Pero con respecto al futuro y también con respecto al presente. También. Ver las cosas de También. También. Porque, claro, por ejemplo, hay que ver el cambio que tú has hecho en la valoración de los hechos y de las cosas. Sí, Sí, claro. se me nota. Todo el mundo lo nota. Sí. Todo el mundo lo nota. Tú, porque lo pasas por alto. Pero si pusieras atención, notarías que se ha producido un ligero cambio. Es evidente que hay residuos que arrastra la materia, que esto no es fácil de limpiar, ¿eh?
Son residuos, yo diría incluso algunos de tantas encarnaciones que esto no se puede quitar por completo y se elimina al desencarnar. Pero normalmente hay unas variaciones que van produciendo ciertos estados de mayor pureza. Y por tanto de mayor claridad, de mayor aceptación, de mayor paciencia, de mayor comprensión, de mayor tolerancia, todo eso se va produciendo. Y ya ves, si ha tenido paciencia tu madre, decir, te esperaré estos 2 años, claro, sí. No, si vas a tener que ir para hacer el bajar a las 2 gemelas, tienes que ir a empujarles. Pero si tú piensas, tienes más gente arriba que abajo. Claro que sí, ya lo sé. Y me están esperando. Sí. Te van a esperar muchos. Que tenía que haber nacido en... Sí. Como abuelos de ellos. Y ya me han enchufado una niña otra vez, como si nada. Eso estaba hablado y acordado. Alguien ha interferido ahí. Ya nos enteraremos quién ha sido. O sea, en el sentido de libertad ya lo han roto. Porque estábamos de acuerdo y esto estaba... Estábamos de acuerdo y dijeron que sí. Sí, en principio sí. Creo que es la materia la que ha dicho que no estaba preparado. Sí, que tiene muchas influencias. Pero ya dará cuenta de eso. Cuando vaya le dirán, tú cambiaste esto y no... Se va a dar cuenta de eso la materia, tendrá que dar. Esto me consuela. ¿Verdad? Se lo va a pagar, ¿verdad? Se lo va a pagar. No te has portado muy bien con él. No. Y eso que fuimos a la Chimbamba a buscar tabaco. Sí. Que si no, no te casas. Fíjate que no se ve todo solamente cuando se ve una encarnación, un cuerpo. No se ve todo lo que hay detrás. Es curioso. Nosotros ahora podemos valorarlo mejor, que no cuando estábamos en el lugar que estáis vosotros. Valoramos mejor porque oscurece toda imagen y todo recuerdo un cuerpo. El cuerpo que tenemos esto ya no lo hace, no lo puede hacer. Por tanto, podemos ver con claridad el pasado y valorarlo como lo que es, un proceso evolutivo normal, con sus enormes errores, algunos aciertos de vez en cuando. Esto se ve. Es normal porque la influencia de la materia siempre ha sido muy intensa, muy fuerte, muy presente y ha impedido las acciones correctas. Esto lo podemos ver. Vosotros no lo veis. Esto no se ve. Por eso yo ahora voy retrasada. Porque si hace 4 años que me has dicho que ya podías irte, ¿ahora qué? Ya podía estar adelantadita, haciendo un trabajo bonito. Sí, con un tema resueltos y volviendo. Y a culpa de esta materia, estás donde estás. Ahí. ¿Verdad? Lo ves claro, ¿verdad? Y tanto. Este se ríe porque sabe que es verdad. Y dice la que le espera la materia esta cuando le diga, mira lo que has hecho. Ya se lo diremos nosotros después. Oye, que ha dicho este cielo que a ver, estás frenando. Aunque no lo haya dicho es igual porque lo estás sintiendo. Sí que lo ha pensado la materia, sí. Es curioso cómo forma imágenes de cómo puede apreciarse un mejor ordenamiento. Lo formula, pero en el mundo espiritual se da la libertad de que el ser haga lo que le parezca, razone, piense. No se cumplirá nada que no esté dentro del orden, el equilibrio y la armonía marcada por la ley. Ya he pensado eso, pero eso no ha podido influir, porque la mecánica de la ley está por encima de las apreciaciones del ser y de lo que pueda pensar y valorar. Eres tú, es cada uno de los seres el que puede adelantar o
acortar el movimiento de dejar el cuerpo. El ser tiene esta posibilidad si no hay unos momentos que contengan lección y contengan experimentación necesaria. Si estos momentos no están, la acción de ir más adelante o más atrás en el momento de dejar el cuerpo está dentro de la libertad del ser. Porque claro, para vosotros, sobre todo para vosotros, esto representa un tiempo largo o un tiempo corto. Pero para el ser de luz esto es un instante. No tiene este valor. Por lo tanto, se puede hacer. ¿Qué más da? No tiene tanta trascendencia. Concretamente, por ejemplo, en el caso de Sole, que se ha dicho tener que sí. Se le respeta porque quiere seguir. Porque quiere seguir. Porque será útil. Yo creo que ahora no les... En el fondo, en este momento, vamos, yo no aprecio ninguna acción útil externa. Útil externa. Solamente aprecio experimentación propia. Está experimentando una permanencia en el mundo físico. Bueno, esto es una experimentación, yo diría, útil. Yo veré que será útil cuando desencarne. Exacto. Verá el provecho que has sacado de estar no necesitando estar. Claro. Entonces, será útil sí, cuando sí. desencarne. Pero si ella hubiera querido, se podría haber marchado ya. Sí, y el ser de luz le dirá, ¿te das cuenta? Has perdido un tiempo. Has estado atada en un tiempo cuando podías estar aquí aprendiendo, moviéndote ya con mayor libertad. Pero es importante también ese respeto a la libertad del ser. Sí que lo es. Que el ser espiritual, el ser del espíritu, si no hay aprendizajes, lecciones concretas, deja que el ser viva eso. Experimente eso. Claro. Que cuando desencarne verá la utilidad o la no utilidad. Y claro. Yo la última vez que vino aquí, para Navidad que la trajimos, le digo, mire que ya solo está cansado de esperarte, ¿eh? Que te lo vas a encontrar que está casado con otra. Y no, dice que no, que me espera. Eso es desde el punto de vista del ser que pudiendo desencarnar no desencarna porque es su deseo. Esa es su utilidad, pero la utilidad del entorno es otra diferente. Otra diferente, sí. Sí. Es un servicio fraterno, claro, supliendo sus limitaciones. Sí. Son las distintas oportunidades, distintos aprendizajes. Pero claro, cada uno toma distintas decisiones. Uno decide quedar y el otro decide ayudar. Sí. Y cuando el ser decide marchar, pues útil. Sí, igual. Es una experimentación. Aquí una de las lecciones y por tanto de las experimentaciones que Sole, por ejemplo, experimentará cuando desencarne y será expresada por su ser de luz, es que has dado demasiado valor al estar en un cuerpo. Demasiado valor. Has visto que no ha producido todo el caudal de claridad, de luz, de experimentación, de conocimiento que hay que esperar tener. Esto no se ha producido, ¿eh? Y esto te ha reducido la posibilidad. Ahora, en la siguiente encarnación, procura que no se produzca. Se darán estas explicaciones, ¿eh? Que en el fondo son experimentaciones, ¿eh? Útiles, todas útiles, ¿eh? Aunque se pierda el tiempo, es útil. Es útil. Pero podemos mirar de otra forma también. Los errores que haya cometido durante su vida, ahora por medio de un sufrimiento, el que sea, también puede ir recuperando estos errores con el sufrimiento y darse cuenta, en fin. No, eso no puede ser si el ser de luz no determina el proceso armónico, correcto y ordenado
en que el error tiene que ser sustituido por conocimiento. El dolor será una abertura, una puerta que va a permitir cancelar la intensidad de error. Cancelar la intensidad de error. Pero no producir conocimiento, Solamente cancelar la intensidad de error. El conocimiento vendrá como consecuencia de la experimentación posterior que tendrá que hacer. Y entonces verá la diferencia. Y esta diferencia producirá conocimiento. Y este conocimiento será un crecimiento espiritual. Pero habrá tenido que reducir la intensidad de error a través del sufrimiento. Y entonces, bueno, se puede pensar que esto es lo que el ser humano en general pues ha hecho al denominar estas situaciones o darles un nombre a estas situaciones de este momento de vida aquí, cuando se ha dicho que esto es un mundo de expiación y de prueba. Te das cuenta que la expiación es el reconocimiento del error. Esto es el principio. Y la restitución del error se produce a través de la prueba. La experimentación en que el ser tendrá que pasar para neutralizar el error cometido. Es todo un proceso normal de cancelación de oscuridad por incremento de claridad. Siempre. Y entonces se puede pensar, esto es otro aspecto que se puede pensar. Si el dolor, que a nadie le gusta, si el dolor no fuese un elemento necesario de purificación, Jesús no hubiera pasado. No lo hubiera manifestado, no pasado, manifestado. Cuando manifestó el dolor es porque estaba enseñando que el dolor es un elemento útil. Útil de purificación y de cancelación de errores, de limpieza. Sí. Es después, cuando se entra en el mundo espiritual, que el ser se da cuenta del error. Sí. Que es lo que ha dicho tu madre. Sí. Tanto tiempo. Cuando podía haberlo resuelto al instante prácticamente. Pero atada la persona, el ser atado a un concepto, pues mientras esté atado hay que respetar su libertad. Pero esto en nosotros mismos, cuando ya tiramos hacia atrás y que creíamos en lo cierto, que estamos en lo cierto, hemos actuado de una forma que ahora, viendo aquello, dices, joder, ¿qué he hecho yo? Aquello está hecho. Es decir, que ahora sí que experimentas y reconoces que aquello no está bien. Y procuras no hacer aquello. Y eso es en esta vida. Sí, sí. Hay aspectos importantes a razonar y a considerar. Por ejemplo, fíjate que yo intervine para inducir a un grupo de seres que pensaban que habían encontrado un tesoro allí en un templo y no sabían cómo hacerlo. Yo intervine porque había uno de los seres que conocía a esta materia para decirle, pregúntaselo a José. Y vinieron a preguntarle a José. José les dijo, yo tengo que consultarlo, no puedo decidir por mí. Claro, siempre ha hecho lo mismo. Tanto preguntó a Jesús, maestro, ¿qué hay que hacer? Fue interesante ver que le dijo, esto se ha producido porque hay que ayudar a estos seres que están allí en la cripta. Hace tantos años que están ahí que esto hay que ayudarlos, ya no pueden estar más.
y tú eres el que puedes ayudarles. Y tendrás que decirles, pum, pum, lo que Jesús le dijo que tenía que decir. Por tanto, fue allí y se resolvió el problema. Los seres salieron del lugar donde estaban enterrados, pero pensando que aún vivían después de tantos años. Y esto te muestra cómo las energías que el ser mueve condicionan el estado futuro. Y así es como puedes ver que condicionaron a tu madre las energías que movió mientras estaban aquí. Claro, cuando las energías que se mueven son tan potentes como las que consiguieron estos seres, pues los mantienen igual durante siglos, vamos. Es curioso eso. Tenemos a nuestra cuñada, que debe de hacer sus buenos 10 o 12 años, que desencarnó. Y un día pregunté con Manolita, fíjate, todo el mundo ha pasado por aquí y Consuelo no. Y al cabo de un momento dice, está pendiente de su hijo. Y como es libre, pues aún no se ha presentado. No. Y continúa pendiente de su hijo. Y no adelanta nada, porque podía pues trabajar, como han hecho las abuelas y todo. Sí, pero yo debo decirte que veo que está así, pero está moviendo un amor hacia su hijo, que esto en el fondo es positivo. Será una experimentación que después verá que no tenía que tener esta intensidad porque se podía mover de otra manera, pero son lecciones que habrá que aprender, pero de momento pues es una experiencia. Todos los hechos en el fondo hay que intentar poderlos ver desde una visión espiritualizada más que una visión humana, porque entonces no se aprecia con claridad las influencias y las consecuencias que se pueden producir. Esto no se ve. Si se intenta apreciar desde una visión espiritual, claro, desde vosotros no es posible verla con claridad, pero sí que es posible deducirla. Es posible esto. Se puede deducir lógicamente cómo se debe entender, a pesar de que cuesta, o no voy a decir imposible, pero prácticamente es imposible, ver con claridad la razón por la cual esto se produce. Porque son elementos de energía espiritual que no son visibles. Pero yo veo, y claro... ¿Qué sentido tiene que una vez que haya desencarnado uno, con el caso que acaba de contar, que estén allí siglos? ¿Qué sentido tiene esto? El sentido de respetar la libertad del ser, simplemente. Pero si el ser que está ahí no se aclara, ¿es para siempre? Fíjate bien, porque yo tengo que pensar y tengo que decir que lo que ocurrió es que los seres de luz de cada uno de los que estaban allí consideraron que ya se ha producido bastante tiempo en esta situación. Esto está dificultando el proceso evolutivo de cada uno. Hay que terminar. Y esta forma de terminar lo que hizo fue inducir a otros seres que fueron los que analizaron esta situación y les pareció encontrar que allí había un tesoro y hacer que otro que me conociera a la materia pues viniera a verla, y todo eso lo promovieron los seres de luz de estos. Pero aquí vemos también el sentido de libertad está condicionado, ¿no? Sí, está condicionada, porque si no hubiesen intervenido los seres de luz todavía estarían allí. Claro. Pero es que la primera palabra que dices es, respetan... Pero 600 años ya han estado bastante. Pero enseguida ya hay una condición. Sí. Pero ya no respetan los 600. O 100. No, es que tú piensa una cosa. ¿Cuál es la misión del ser de luz de cada uno de ellos? La misión es conducirlo hacia estados de valoración y de crecimiento crecientes. Y esto respetando su libertad. Por tanto, ha respetado su libertad, pero basta. Hay que continuar trabajando.
Hay que continuar con el camino evolutivo que tienes que seguir. Y por tanto busca la forma para que esto se termine. Y esto es lo que hicieron. Esto es lo que hicieron los seres de luz. Y esto es lo correcto, además, ¿eh? Me imagino porque ellos en ningún momento hubiesen actuado saltándose la ley. Nada. No. Los años lo respetaron y dijeron, pueden estar No. 600.000. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Pero cuando tú lo ves, tú te das cuenta de un hecho. El ser de luz de cada uno está ejercitándose él también. Está trabajando para su propio progreso, al mismo tiempo que ayuda al otro a que produzca su progreso. Ambos trabajan en la misma dirección, cada uno en diferente nivel, pero ambos, el ser de luz y su protegido, trabajan en la misma dirección, la dirección de adquirir conocimiento creciente y estar en niveles de mayor conciencia, de mayor elevación. Luego, lógicamente, no se puede mantener un estado de quietud o de parada de forma indefinida. Esto no tiene sentido. Permitieron la libertad. Basta a partir de este momento. Esto es lo que los seres de luz determinaron. Y no sé, pues si había, no sé, los seres que fuese, pues era un conjunto de seres de luz, que todos estaban de acuerdo en dejar que su protegido se moviera libremente. Hasta llegar allí, basta, ya no hace falta más. Y entonces puedes pensar que algo parecido estará haciendo tu ser de luz contigo. Tú eres libre y tendrá que respetar tu libertad. Tú podrás caer en una situación de intransigencia, en lo que sea, en cualquier dirección de conocimiento. Y él tendrá que respetar esta intransigencia, sabiendo que esto no es útil ni es correcto, pero tendrá que respetarlo, porque en el fondo es una experiencia tuya, es una experimentación tuya. Y siempre hay que verlo desde esta óptica de amor fraterno, de respeto a la ley, en este caso de la ley de libertad del ser, y en consecuencia actuar en total concordancia y armonía con la ley, siempre, siempre, siempre.